Nos encontramos una vez más. Ahora en esta oportunidad te traigo un final que se tomó en febrero del 2023. Tiene, como vemos, entonces 10 preguntas y acá tenés la grilla para saber cómo se corrige, al menos en ese momento, y como decimos siempre, todo puede ser actualizado y todo puede ser cambiado, pero fíjate que para tener una nota de 4 tenés que tener a partir de 5 preguntas correctas, ¿sí? No hay posibilidad de hacerlas a media. En ejemplo, en el ejercicio 4, que tenés 2 preguntas, bueno, tiene que estar completa y correcta toda, ¿sí? No sirve hacerla a bien y la B mal, porque eso va a considerar entonces como que está mal resuelto el ejercicio. Al ser un examen final es integrador, vas a ver que los ejercicios están mezclados, no aparecen siempre en el mismo lugar como antes quizás vos venías viendo, y hay ejercicios de todos los temas, de una forma u otra. A veces uno dice, ay, no me tomaron fuerzas intermoleculares, bueno, pero te tomaron geometría. O decimos, ay, no me tomaron geometría, bueno, pero te tomaron puntos de ebullición y de fusión, ¿no? Como que los ejercicios se van repartiendo según lo que los docentes vayan armando, y por eso es importante en realidad estudiar toda la materia, lo que yo digo siempre, que se toman un final, todo. Si vas a rendir libre, acordate que además de este examen donde vos tenés que tener 8 respuestas correctas de 10, luego vas a tener una instancia de un examen oral que no sabemos realmente qué te van a tomar. Lo que es importante es que vos entiendas todos los temas y puedas explicar los ejercicios. A un examen libre uno no se puede presentar si tiene poco contenido, ¿sí? Si realmente estudió más o menos, no sirve presentarse a ver qué onda, porque es una nota que queda en tu promedio y porque es perder tiempo vos y hacerle perder tiempo también obviamente al otro, que me parece que eso también es muy importante. Este primer ejercicio nos dice un recipiente de 10 decímetros cúbicos contiene oxígeno y nitrógeno a esta temperatura y a una presión de 2 atmósferas. Yo que tengo entonces, tengo un volumen de 10 decímetros cúbicos que tenemos entonces a una temperatura de 350 Kelvin y a una presión de 2 atmósferas. Algo que es importantísimo es que si yo ya tengo el volumen, la temperatura y la presión, con esto ya puedo encontrar n, como decimos siempre, 4 variables, tengo 3, la cuarta va a salir de la ecuación. A su vez, a mí que me dicen que en este recipiente que tengo dentro yo, tengo oxígeno y tengo nitrógeno, pero no sé cuánto tengo. Pero bueno, teniendo estos 3 valores puedo sacar la cantidad de sustancia química total. Entonces yo voy a decir que a partir de esto voy a encontrar qué cosa, esto y esto, ¿sí? Entonces con esto yo, como uso la presión de la mezcla, tengo los moles totales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como esta es la presión total, estos son los moles totales. Si no, si yo usara solo la presión parcial, la presión que está ejerciendo uno solo de los gases, obtendría el número de moles de ese gas solamente. Si hacemos esta cuenta, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a pasar entonces 2 atmósferas por 10 decímetros cúbicos dividido 0,082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol, y la temperatura que ya está en Kelvin, si no tendría que transformarla sí o sí. Atmósferas con atmósferas, decímetros cúbicos con litros son equivalentes. Solo para que a vos te quede prolijo, podés poner la constante también en litros, en decímetros cúbicos sin problema. Es lo mismo, aparte que son equivalentes, y esto nos queda entonces en mol, que es lo que nosotros queremos obtener. Perfecto. A mí este número me dio 0,69686411 mol. Y estos son los moles del oxígeno más los moles del nitrógeno, ¿sí? Son todos. Y después me da como dato y me dice a su vez que la fracción molar del oxígeno es igual a 0,600. Como son solo 2 gases y sumados tienen que darme 1 sí o sí, eso es importante que vos lo sepas, esto a mí me da 0,400. No la necesito en principio, pero si la necesitara, yo tendría que poder saberlo. ¿Qué era la fracción molar? Eran los moles del mismo gas dividido los moles totales. Yo que quiero conocer, me piden que calcule la cantidad de oxígeno presente en el recipiente. Cantidad es número de moles, voy a responder en moles.
Por lo tanto, puedo hacer esto por esto y voy a calcular el número de moles de oxígeno. ¿Cuáles son los moles totales? Acordate que son estos. Haciendo eso, a mí el número de moles de oxígeno me dio 0,418,11,8466 mol de oxígeno. Importante siempre las unidades. Y si vamos a redondear con 3 cifras significativas, ahí, ¿verdad? Eso va por ahí, entonces. Bien, este es el primer ejercicio. A lo que es importante, ¿sí? A lo que es importante es que vos solo vas a escribir las respuestas, igual que en el parcial. No te lo pide acá, pero por favor siempre, siempre, siempre todo con 3 cifras significativas. A esta altura vos tenés que tenerlo súper, súper, súper claro. ¿Sí? No hay posibilidad ahora de decir no lo sabía. Algo también que nos puede ayudar, si nos pidieran la masa, vos podrías multiplicar acá por la masa molar. Si nos pidieran la cantidad de los moles de nitrógeno, bueno, podría haber planteado lo mismo para los moles del nitrógeno, habiendo hecho este cálculo, o ahora lo que podría hacer es estos que son los moles totales menos los de oxígeno, porque los paso restando, calculo esto, ¿sí? O si me pidieran la masa de la mezcla, bueno, con estos moles de oxígeno. Digo cosas que podrían aparecer que no están apareciendo, ¿no? Era un ejercicio sencillo, pero por las dudas. Me piden la masa de la mezcla, tengo los moles de oxígeno, con esto tengo la masa de oxígeno. Puedo calcular los moles de nitrógeno, los voy a multiplicar por su masa molar, tengo la masa de nitrógeno y ahí puedo sumar las dos masas. Y como por último, si me pidieran la densidad de la mezcla, que en algunos parciales ha aparecido, la densidad de la mezcla es igual a la masa de uno más la masa del otro sobre el volumen. Esto es lo importante. ¿Sí? Solo si apareciera, no lo pide, pero bueno, como preguntas alternativas que nos podrían ayudar a nosotros. En este siguiente ejercicio me dice, dados los elementos, aluminio, fósforo, flúor, yodo y mercurio, voy a tener que tener en cuenta, ¿sí?, en función de su ubicación en la tabla periódica. Es aluminio, vamos a ir a buscarlos a la tabla periódica para ver dónde están. Tenemos aluminio, tenemos fósforo, tenemos flúor, tenemos yodo y tenemos el mercurio, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que buscar. Me dice que hay uno que es un elemento de transición. Bueno, el único elemento de transición, acuérdate que los elementos de transición eran estos. Estos son los de transición interna. Estos eran el bloque S, que junto con el bloque P forman los elementos que son representativos. Estos eran los gases nobles, grupo 17 los halógenos, 16 los calcógenos, 15 los nitógenos, grupo del carbono, grupo del boro, metales alcalinotérreos y metales alcalinos, ¿sí? Entonces esto es importantísimo. Me pide entonces, ¿cuál es un metal de transición? Ya vimos que el único de transición era el mercurio. Ahora me dice alguien que forme cationes trivalentes, es decir, mirando estos, algún elemento que le convenga, ¿sí?, perder 3 electrones para tener la configuración electrónica de un gas noble. Miremos, el flúor va a convenir ganar 1, al fósforo le va a convenir ganar 3, al yodo le va a convenir ganar 1, evidentemente el aluminio, ¿qué le va a pasar? Si tiene 13 electrones y pierde 3, pasa a ser el aluminio con carga 3 más y tiene la misma configuración electrónica que el neón. Entonces, esto es importante hacerlo siempre con la tabla periódica. Y me dice ahora que es un halógeno sólido a temperatura ambiente. Y acá está bueno, no sé si vos lo acordás de memoria o poder pensar, ¿no?, que este flúor, al ser tan pequeñito, sus interacciones de London son muy débiles. Por lo tanto, si bien ambos son halógenos, el que va a estar formando un sólido a temperatura ambiente es el elemento yodo, porque el yodo lo que le pasa es que hace esto y como tiene alta nube electrónica, así su tamaño, bueno, eso genera entonces un alto punto de fusión y eso lo hace sólido a temperatura ambiente. Bien, sí o sí, tabla periódica, vos te la van a dar para rendir, insisto, si venís trabajando con otras,
no te olvides de usar la que vos vas a tener a disposición el día del examen, ¿sí? Por favor, no lo olvides porque es importante que puedas usar eso. Vamos ahora con este tercer ejercicio. Me dice, dados los siguientes compuestos, y me da varios. Me da el dióxido de azufre, la fosfina, el agua, el ácido sulfúrico y el trifluoruro de boro. Dibujar la estructura de Lewis del compuesto que posea geometría piramidal. Obviamente, lo que es importante es que vos primero puedas hacer todas las geometrías antes para saber cuál es la que tiene geometría piramidal. Desde ya no hay posibilidades sino de poder dibujar la Lewis si no analizamos antes. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta? A mí acá me queda la duda si es un 2 o si es un 3. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacerlo así y lo vamos a hacer así. Si yo hago la Lewis, lo que a mí me va a pasar acá es que me va a quedar una unión doble con el oxígeno y me va a quedar después una unión covalente dativa también con el oxígeno. Y a su vez le van a quedar 2 electrones libres al azufre. Por lo tanto, geometría electrónica, esta es triangular, tiene 3 zonas de alta densidad electrónica, pero su geometría molecular va a ser angular, ¿sí? Angular. Arriba en casa están moviendo los muebles. Bien, y con el siguiente, es algo similar. Lo que va a cambiar es que donde este tiene pares de electrones libres, ¿qué me va a suceder a mí? Va a tener otra unión covalente dativa, este oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a cambiar acá? Que la geometría electrónica es triangular, pero a su vez su geometría molecular también es triangular. Así que por ahora no encontré lo que me están pidiendo. Para la fosfina, yo tengo que tener en cuenta que el fósforo tiene 5 electrones en el último nivel. ¿Cómo nos acordábamos de esto? Fundamental repasarlo. Tenía que ver con los grupos. El grupo a mí me hablaba de los números de electrones que tenía. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y obviamente los gases nobles con 8. Entonces el fósforo tiene 3 ocupados con los hidrógenos. Y esto entonces me va a dar una geometría electrónica que es tetraédrica y una geometría molecular, porque esto es una molécula, que esta es la piramidal. Importante que veas la diferencia, ¿sí? La diferencia entre esto y esto. La piramidal tiene pares de electrones libres, la triangular no los tiene. Y la angular son 2 puntitos de apoyo, si quisiéramos 2 vectores, y un par de electrones libres también. Ya la encontramos, vamos a hacer las otras solo para practicar. El trifluoruro de boro es súper sencillo, acordate que es una excepción. Vamos a hacerlas. Te las dibujé súper bien, no te las dibujé con rayitas como la puedo hacer en una hojita borrador, para que a vos te queden realmente bien hechas. Entonces ahí tenemos el trifluoruro de boro, que es exactamente igual a esto, ¿sí? Triangular, triangular. Y para el ácido sulfúrico, que no es un compuesto binario, lo que nosotros necesitaríamos ver es, bueno, qué parte de la molécula analizamos. Seguramente conviene que analicemos, obviamente, el azufre. Me tendrían que dar cuál es el átomo central. Acuérdate que esto para dibujarlo siempre arrancamos de afuera hacia adentro. Enlace simple hidrógeno-oxígeno. Enlace simple oxígeno-azufre, y ahí ya tengo entonces que el azufre lo que va a hacer es 2 covalentes dativas, tuki, con esto, ¿sí? Bien, si miro al azufre entonces en el centro, ¿yo qué veo? 4 zonas de alta densidad electrónica, geometría electrónica, tetraédrica y geometría molecular también. Ojo acá. ¿Cuál es la consigna? Dibujar la estructura de Lewis. A veces nos pide nombrar. Importante volver a leer cuál es la consigna, porque después respondemos cualquier cosa. ¿Sí? Mi respuesta entonces va a tener que ser el fósforo y sus pares de electrones libres. Esta es la Lewis del compuesto
que tiene geometría molecular piramidal. ¿Sí? Cuando dice geometría, me están hablando de la geometría molecular. Este tema siempre es evaluado, ya como te decía al principio, ¿no? De una forma o de otra, fuerzas intermoleculares o punto de ebullición y punto de fusión, geometría, bueno, distintas preguntas que en realidad están apuntando a la misma temática. Entonces yo no puedo dejar de estudiar todo lo que tiene que ver con estos temas. Por favor, es importantísimo, importantísimo, sí o sí. Vamos ahora al ejercicio 4. Me dice el volumen que ocupa un número de moléculas de cloroformo que es igual a 2 veces el número de Avogadro de cloroformo es tanto. Vamos por partes. Me están dando para trabajar el cloroformo, me están haciendo trabajar con número de moléculas, número de Avogadro, volumen. ¿Qué te propongo hacer yo? Como digo siempre, vamos por partes y vamos a decir entonces que un mol de esto, un mol de cloroformo, equivale a 119,5 gramos de cloroformo y eso equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloroformo y eso equivale a un número de Avogadro y eso equivale al volumen molar, que en este momento yo no lo conozco. Algo más que es importante es tener en cuenta de dónde salió este número, es la masa molar. Fui a la tabla periódica y sumé la masa del carbono, la masa del hidrógeno por 3, la masa del cloro por 3, y si no hice ninguna cuenta mal, a mí esto me dio esto. A su vez, lo que está bueno también poder entender de acá es que yo voy a tener, si yo miro de acá, voy a tener a su vez, bueno, 6,02 por 10 a la 23 por 1 átomos de carbono, y voy a tener 6,02 por 10 a la 23 por 3 átomos de hidrógeno, y voy a tener 6,02 por 10 a la 23 por 3 átomos de cloro. ¿Sí? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Bien, ¿qué vamos entonces a pensar ahora? A ver, me dice que tengo el número de moléculas. El número de moléculas de cloroformo es igual a 2 veces el número de Avogadro. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un número de moléculas que es el número de Avogadro por 2. Es decir, que voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bien, este es el número de moléculas que yo tengo. Esto, dijimos, por 2. Perfecto. Esto equivale a 2 moles. Entonces, porque si una equivale a 1, 2, porque me dice que tengo 2 números de Avogadro, o sea, son 2 de estos, que son 2 de estos, que son 2 de estos, entonces son 2 de estos. Y eso a mí me da, si hacemos 2 por 119,5 gramos, me dio 239 gramos. Entonces, ¿a mí qué me sirve? Me sirve saber que este volumen es el volumen de esta masa. Y ahora a mí, ¿qué me piden entonces? Es lo que yo hice hasta ahora, me vas a matar, pero lo que yo hice hasta ahora fue acomodar datos, pero para mí es la mejor forma. Y ahora me pide ¿cuál? Que yo calcule la masa de cloroformo correspondiente a un volumen de 3 centímetros cúbicos. Bueno, y yo sé que esto dijimos que era equivalente a un volumen que es 0,0801 decímetros cúbicos, que si esto lo paso a centímetros cúbicos para trabajar más cómoda, a mí esto me da 80,1 centímetros cúbicos. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta yo ahora? Entonces voy a plantear una regla de 3 y voy a decir, si 80,1 centímetros cúbicos de esta sustancia tienen una masa de 239 gramos de esto, ¿por qué? Porque dijimos que esto era equivalente a esto. Vamos a la pregunta. 3 centímetros cúbicos ¿qué masa van a tener? Yo hice esta cuenta y a mí me dio 8,95 gramos de cloroformo. Ya está con 3 cifras significativas. Mi primera respuesta entonces sería esto. 8,95 gramos
de esto. Ahí vamos. Esto es para el A. Y en el B, ahí me pregunta ahora el número de átomos de carbono. Ojo, número de átomos de carbono, se me está hablando de esto, que hay en 0,20 mol de moléculas de cloroformo. Bueno, si esto está en 1 mol, ¿cuánto tengo yo en 0,20 mol? No hay mucho más para hacer que esto, ¿sí? 1 mol de esta sustancia, siempre pone todo en las reglas de 3 por si después tenés que entregar el procedimiento, por favor. Y en 0,200 mol esto. A mí esto me dio 3,612 por 10 a la 23 átomos de cloro, que si redondeo con 3 cifras significativas, a mí esto me tiene que dar 3,61 por 10 a la 23 átomos de cloro. Por favor, te pido tener en cuenta, ojo, porque muchos me dicen a veces, esta es la respuesta y eso lo saco porque es con 3 cifras significativas y dejan solo esto. No, el número es todo esto. Yo a esta parte la redondeo a 3 cifras significativas, ¿sí? Por favor, tener mucho cuidado ahí. Y como decimos también, poder prever los resultados que a mí me van a dar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque si yo veo que esto es un número bastante grande, aunque yo esté usando acá un número más pequeño, no me puede quedar por 10 a la 20, no me puede quedar sin notación científica, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta que algo, una idea, me tengo que hacer de lo que está sucediendo, de lo que está viniendo más adelante. Si no, es como que estoy haciendo un ejercicio que no tengo idea de lo que está pasando y no tendría mucho sentido, me parece a mí, ¿no? Tener en cuenta eso. Bien, vamos con este ejercicio ahora. Me dice, la alpaca es una aleación utilizada en joyería con color y brillo parecido a la plata, bla, 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 y me da la composición centesimal. ¿Qué era la composición centesimal? Es el porcentaje de cada uno de los elementos que está conformando esta sustancia. Tengo 21,5, me dice que de zinc, y el resto me dice que es de níquel, que lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de todo esto a mí, esa composición centesimal, me tiene que dar el 100%. Por lo tanto, si hago 100 menos 52 menos 21,5, a mí eso me dio el porcentaje de níquel, que es 26,5%. Esto por un lado. Me da la densidad de la alpaca y me dice que es 8,69 gramos sobre centímetros cúbicos. Y me pide que calcule la masa de cobre presente en un objeto de 0,450 decímetros cúbicos. A mí me piden entonces, decíamos, la masa de cobre, y como digo siempre, si venís viendo algunos videos anteriores, esto ya te va a sonar. Siempre que a mí me dan la densidad, eso es un signo o una llamada de atención que voy a tener que vincular o la masa o el volumen. El volumen a mí me lo están dando, me dicen que un objeto tiene 0,450 decímetros cúbicos, que esto lo podemos transformar, si queremos nosotros, a centímetros cúbicos para tener las mismas unidades que la densidad, y a nosotros esto nos va a dar 450 centímetros cúbicos. Es decir, que me están preguntando entonces, ¿cuál es la masa de cobre que tiene un objeto de este volumen? Lo primero que yo podría buscar es cuál es la masa de este objeto. Sencillamente lo que voy a decir es, bueno, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Densidad por volumen me va a dar la masa, y a mí ese valor me dio 3.910,5 gramos tiene este objeto. La pregunta no es la masa del objeto, es la masa de cobre. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que tener en cuenta ahora es que el cobre tiene una composición centesimal del 52% en este objeto, en esta aleación que estamos trabajando, que es la alpaca, y necesito poder plantear eso. Ojo, porque no vamos a usar regla de 3 en ejercicios, porque eso está mal. Ya sé que nadie te mira el enunciado, pero no está bien. Y nosotros no estudiamos solo por lo que te miran en el enunciado, sino realmente por lo que tenemos que lograr aprender. Entonces, ¿qué voy a plantear yo? ¿Cómo planteamos esto? Vamos a plantear que 100 gramos de aleación o 100 gramos de alpaca, la aleación es un ejemplo de un sistema homogéneo, está bueno que lo tengas en cuenta,
tienen 52 gramos de cobre. Por lo tanto, en 3.910,5 gramos de esta aleación tenemos X. Y eso a mí me dio un valor que es 2.033,46 gramos de cobre. Esta es la respuesta. ¿Cómo la podemos expresar? La puedo expresar como 2,03 kilos, 2,03 por 10 al cubo gramos. Si lo dejo así, Belu, ¿me lo van a poner como mal? No, no deberían ponértelo como mal. Tiene más cifras significativas que 3. Podrías poner en tal caso 2.033 gramos de cobre, ¿sí? Si no, esto es equivalente a esto. Son nuestros resultados posibles. Nos podrían haber preguntado cualquier otro elemento, sin saber la masa de cualquier otro de los elementos, o darnos el ejercicio al revés, decirnos un objeto tiene 2.033,46 gramos de cobre. Bueno, ¿cuál es el volumen? Entonces yo de acá, teniendo en cuenta esto, iba a tener que plantear la masa de ese objeto, y con la masa del objeto y ahora sí la densidad, iba a tener que conocer el volumen. Esto es un ejemplo de ejercicios de sistemas homogéneos. Tenés varios, sí, al principio de la unidad, tenés varios acá en la guía de sistemas materiales. Por favor, es importante ir al final sabiendo todo este contenido. Si no se puede ustedes ir estudiando así como, bueno, estudio un poquito por acá, un poquito por allá, y eso sí, eso no, ¿sí? Como que es importante tener en cuenta todo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Me dice que se desea preparar 0,550 kilos de solución. Esto es equivalente obviamente a decirme que tenemos 550 gramos de esta solución. La solución es de cloruro de potasio. Tiene una concentración de 14% masa en volumen. ¿Qué significaba 14% masa en volumen? 14 gramos de soluto cada 100 mililitros de la solución. Me dan la densidad, me dicen que la densidad de esta solución es 1,15 gramos sobre centímetros cúbicos, y obviamente ya con la masa y con la densidad ya sabemos todos que podemos ir nosotros a calcular el volumen. Yo hice eso, y si calculamos el volumen, ¿cómo lo vamos a plantear? Densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto me queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Si vos haces esa cuenta, a mí me dio un valor que es 478,2608696 centímetros cúbicos. Bien, este es el volumen de mi solución. Yo ahora puedo plantear entonces la masa de soluto que voy a tener, porque yo conozco su concentración. Entonces puedo decir, a ver, yo sé que tengo en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de la solución es equivalente, tengo 14 gramos del soluto. En este numerito, que si lo tenés en la calculadora ya zafamos y no lo volvés a escribir, en este numerito, que también es de solución, ¿qué masa de soluto voy a tener? Y ahora te cuento por qué yo arranco por la masa de soluto. Cuando yo hago esto, bien, entonces esta es la masa del soluto que yo tengo. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a tener que tener en cuenta yo acá directamente? Es poder plantearlo. Yo tengo entonces esta masa de soluto. Genial, tengo la masa de la solución. Yo, ¿qué es lo que sé a esta altura? Sé que masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente. Por lo tanto, la masa de mi solución va a ser la masa del soluto y la masa del solvente. Excelente. Tengo la masa de la solución, 550 gramos. Tengo la masa del soluto, es todo esto que acabamos de calcular nosotros. Perfecto. Puedo entonces, ¿hacer qué cosa? Puedo directamente acá, vamos a cambiarle el color, ahí está, restar. Si yo hago masa de solución menos la masa del soluto, me va a dar obviamente a mí la masa del solvente. Sí, desde ya es una cuenta muy sencilla, y con 3 cifras significativas a mí esto me queda 433
gramos. Esta es entonces la masa de mi solvente. Si me pidieran el volumen, ojo, si me pidieran el volumen, acordate que la densidad del agua líquida a 20 grados centígrados es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, por lo tanto, los 433 gramos serían 433 centímetros cúbicos si me pidieran el volumen de agua. ¿Cómo? Sé que es agua porque me dice solución acuosa. Pasamos ahora al ejercicio de reacciones químicas. Me dicen que se hacen reaccionar 40 gramos de una muestra de fósforo que tiene impurezas con un exceso de solución de ácido nítrico 1,25 molar. Bien, ¿qué hice primero? Escribí la ecuación que a mí me daban, ya estaba balanceada, lo revisé, armé el cuadro, igual que siempre, ¿sí? Con la cantidad que la respondo en moles, que fue simplemente bajar los coeficientes estequiométricos y después calcular las masas. A vos te daba las masas de los elementos al principio el examen, entonces yo simplemente lo que hice fue armar las masas de los compuestos y recordar multiplicarlas, ¿sí? El ácido nítrico te va a dar, por ejemplo, 63, vos tenés que recordar multiplicarla por 5, por eso acá va la masa, no va acá la masa molar. En otro ejercicio me preguntaban, acá no va la masa molar, va la masa total. Y algo a tener en cuenta es que el orden en que te da a vos los datos son confusos. De hecho, cuando yo los empecé a mirar este ejercicio, había anotado acá los 40 gramos de la muestra de fósforo, porque automáticamente, ¿no? Lo primero que leí pensé que era el primer reactivo y no era eso. Entonces, ojo ahí. Me dice que se recoge el dióxido de nitrógeno gaseoso en un recipiente de 15 litros, 293 Kelvin y una presión de 4,25 atmósferas. Y me dice que el rendimiento de la reacción es el 75%. ¿Qué me pide que yo calcule acá? El porcentaje de pureza de esta muestra, ¿sí? Me podrían pedir después también el volumen de solución usado. Bueno, distintas preguntas, pero vamos por acá. ¿Qué es lo primero? Con estos datos, yo usando P por B en RT, busqué la cantidad de sustancias, ¿sí? Es decir, el número de moles. Ese número de moles a mí me dio 2,65, 33755, 1 mol de dióxido de nitrógeno. Pero esto es, y es lo importante, esto es lo real. Esto es lo real, es lo obtenido. Pero para yo conocer el reactivo, no tengo que tener en cuenta lo obtenido, tengo que tener en cuenta lo esperado, mi expectativa, porque el rendimiento no es del 100%, entonces yo obtuve menos de lo que esperaba, ¿sí? Acordate que decimos que esto es, yo tengo 100 esperados, son los esperados, y 75 son los obtenidos. Podemos usar la ecuación, podemos usar la regla de 3, lo que vos quieras, pero necesitas transformar, ¿sí? Este valor y saber que esto, como es el obtenido, es el 75% y vos tenés que calcular el 100%. Lo que no podés hacer es poner regla de 3 con porcentaje, no podés decir esto, 75%, el 100% X. Eso está muy mal. Y como digo siempre acá, no estudiamos solo lo que se ve, sino que lo que queremos es aprender química en serio. Ojo con eso. Entonces, insisto, desde la fórmula o desde la regla de 3, la fórmula es la que nos dice que producto obtenido sobre producto esperado por 100, es decir que yo acá tengo el obtenido, lo que necesito saber cuál es el esperado, voy a pasar el esperado para este lado que es mi incógnita, el 75% por el otro lado, eso es una manera, o puedo decir entonces que 75 mol son los obtenidos sobre 100 esperados, entonces esto va acá, y el otro es X. De cualquier manera, de la manera que vos lo quieras plantear, a mí este valor de moles de dióxido de nitrógeno me da 3,53783403 mol de dióxido de nitrógeno. Bueno, entonces yo acá ¿qué voy a tener que pensar o qué voy a tener en cuenta? Si voy a vincular a esto con esto y voy a vincular moles con masa. Entonces voy a decir, si para 5 mol de este compuesto yo necesito 31 gramos de fósforo, para esperar este número de moles, que después no lo obtuve, porque en realidad yo iba a obtener otra cosa por el rendimiento, pero yo espero eso, así que ojo, porque el reactivo yo lo pongo para lo que espero, ¿sí? El reactivo lo voy a poner para esto, a mí esta masa me va a dar, ya te digo cuánto.
es este número, ¿sí? 3,537834013 por 31 dividido 5. A mí esto me da 21,93457088 gramos de fósforo. Y esta es la masa entonces pura. Esta es la posta, esta es la que reacciona. Si yo no obtengo más producto porque no tengo más reactivo, ¿qué tengo que hacer ahora? Comparar entonces a esta masa con esta masa. Algo importante que a mí me gusta decir siempre en estos videos es que yo soy una persona humana, así que puede haber algún error de cálculos en estos ejercicios, que obviamente yo los resuelvo antes en papel, intento que no sucedan los errores, ¿sí? Intento que no sucedan los errores, entonces a mí me va a ayudar que vos seas paciente conmigo. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular la pureza y el porcentaje de pureza, ¿qué va a ser? Va a ser la masa pura sobre la masa de la muestra o la masa total por 100. Perfecto. Vamos a dividir esto con 40 y a eso lo vamos a multiplicar por 100. Me dio un número que a mí me parece bastante bajo a lo que estamos acostumbrados, pero si no metí mal los dedos en la calculadora me está dando esto y el porcentaje de pureza entonces es esto. Si me preguntaran, por ejemplo, no sé, el volumen que necesito de ácido nítrico, yo lo que tengo que pensar es, con 31 gramos necesito 5 moles, con 21, voy a necesitar X moles, y te voy a tener que buscar el volumen en el que están esos X moles, sabiendo que en 1000 hay 1,25. ¿Sí? Insisto, no te lo preguntan, por eso nos quedan tan largos a mí estos videos. A veces me dicen, hay otros profes que lo suben mucho más rápido. Sí, pero a mí lo que me gusta de estos videos es a su vez darte una idea general del tema, ¿no? Y mostrarte qué otras cosas también tenés que poder repasar. Ejercicio 8, ejercicio de cinética, me dice que tenemos una reacción que es A más B y que esto me da C. Me dice que es de orden 0 con respecto a A, o sea que X es igual a 0, y que es de segundo orden con respecto a B. Si yo escribo la ley de velocidad es K por A por B, A a la 0, B a la 2, y esto me termina quedando que la velocidad es igual a K por B al cuadrado. Esto significa entonces que la velocidad es independiente de A. Bien, ¿qué me dice? Me da datos. En un experimento se determinó que cuando A es tanto y B es tanto, la velocidad es tanto, y en un segundo experimento, tanto y tanto, calcular la velocidad. O sea que me están dando, a ver, experimento 1, yo tengo la concentración de A, que en realidad no me va a servir para nada, porque A no influye en la velocidad. La concentración de B, que es 0,300 molar, y ahí me dicen que la velocidad es 2,30, aparentemente para mí es por 10 al cubo metros sobre segundos. Ojo que si no acá lo dice como metros por segundo a la menos 1 y es lo mismo. Y en el experimento 2 me dicen que A es igual a 0,230, o sea, multiplicaron A por 2, duplicaron A, que B es 0,150 molar y me preguntan cuál es la velocidad. Y acá tenemos dos posibilidades. O, por un lado, tomo el experimento 1 y lo divido con el experimento 2 para conocer la velocidad. Eso es una posibilidad, se podría. Yo me refiero a hacer velocidad 1 es igual a K por B1 al cuadrado dividido velocidad 2 es igual a K por B2 al cuadrado, y acá lo que decimos entonces es que esto y esto se van y que podemos agrupar, recordemos de los ejercicios de cinética, podríamos agrupar esto y yo podría decir entonces que esto es B1 sobre B2 y todo esto al cuadrado, que sería una posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos datos los tengo, son estos, este dato lo tengo, este dato lo tengo, puedo sacar este dato, una posibilidad. O la otra, que capaz es más fácil, es del experimento 1 calcular K. Del experimento 1 calcular K. Yo hice eso, que planteé que la velocidad 1 sobre
la concentración de B1 al cuadrado es igual a K. Y ese valor que me dio muy enorme y lo dejé en la calculadora, ¿sí? Sencillamente acá lo que hice fue el 2,30 por 10 al cubo metros sobre segundos dividido 0,300 molar al cuadrado. Este número tal cual, como es la misma reacción química, la constante no cambia. Simplemente lo que hice después fue la velocidad es igual a, metí este dato por 0,150 molar y otra vez va al cuadrado. Y a mí esa velocidad me quedó en 575 molar sobre segundos. Algo importante a tener en cuenta, B bajó, por lo tanto la velocidad también va a bajar. B bajó 2 veces porque está a la mitad, pero como el orden para B es 2, fíjate que esta velocidad bajó mucho más que lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? Esto es importante cuando nosotros decimos, che, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está dando a mí, no? ¿Qué es lo que a mí me está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo? Bueno, y si vos te fijás, esto bajó 2 veces, pero como está al cuadrado, esto bajó entonces 4 veces y por eso me dio esta velocidad. Todo es deducible de distintas formas, insisto, trabajás con esto o mirás esto y vas a hacer la deducción en función de esto o haces toda la cuenta. Como a vos te parezca, está súper bien. Algo clave es que en A no la tengo en cuenta nunca porque A, la concentración de A, no influye en la velocidad. ¿Por qué no influye? Porque me estaban diciendo que el orden era 0 y dijimos que era independiente entonces de A. Vamos con el ejercicio 9, es teórico y encima nos pide justificar al dorso. Nos da una reacción en equilibrio. Me dice que la descomposición del amoníaco, que se describe así, es endotérmica. Que esto sea endotérmica, ¿qué significa? Significa que esta reacción absorbe calor. ¿Absorbe calor para qué? Para ir de reactivos a productos. Y si absorbe calor, yo eso como lo evidencio con un aumento de temperatura. Acá no hay nada para estudiar de memoria y hay para entenderlo. Esta reacción entonces es endotérmica. Si yo quiero desfavorecer la descomposición del amoníaco, es decir, que yo quiero que esta reacción se desplace hacia allá. Quiero desfavorecer, parece que está escrito raro, desfavorecer la descomposición. Desfavorecer la descomposición. Desfavorecer, sí, la descomposición. Es decir, quiero aumentar los reactivos. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, que tengo que ir en contra de esto. Por lo tanto, frente a las opciones, aumentar la temperatura que me va a generar a mí, me va a favorecer esta reacción. Y al favorecer la reacción decimos que aumentamos los productos y esto entonces estaría aumentando la descomposición. No va por ahí. Bajar la temperatura sí, lógicamente es lo que nosotros ya analizamos antes, sí, esta reacción está en el equilibrio, por lo tanto generarle esta perturbación lo que va a hacer es que reacomode, haga un nuevo equilibrio y ahora va a desfavorecer esa reacción, esa es la respuesta correcta. Y lo último a mí me dice disminuir la presión y me parece importante igual entender que en este caso, como el número de moles gaseosos de un lado y del otro es el mismo, no va a generar modificaciones. Pero clave que vos puedas explicar, ¿sí? Que vos puedas explicar, una reacción está en equilibrio hasta que se le genera una perturbación externa. Entonces, por el principio de Le Chatelier, ¿sí? Es importante hablar y mencionar a Le Chatelier. Por favor, vos no podés no podés justificar así en el aire, sino que en realidad tenés que tener en cuenta fundamentalmente, ¿sí? El principio de Le Chatelier. Vos estás justificando, tenés que explicar ¿por qué? Y la justificación no es solamente esto, es explicarlo con palabras, ¿sí? Por favor, yo lo que hago es te dejo el razonamiento, imagínate que no es que puedo dictarte toda la respuesta correcta. Vamos con el último, que tiene que ver con soluciones. Es bastante sencillo me dice que se tienen 200 mililitros de una solución de hidróxido de calcio, que es 0,105 molar, y mientras tanto digo, es importante que puedas revisar
¿sí? Que puedas revisar. Hay un PDF que no está resuelto acá en YouTube, pero hay un PDF en mi Instagram, donde uno de los últimos ejercicios que han tomado tuvo que ver con un paciente que se tomaba una solución, que ahí hicieron una dilución, y después de esa dilución sacaron distintas fracciones y después al paciente le inyectaban todo. No era difícil, era distinto a lo que estaban acostumbrados, entonces revisalo por si en el final aparecería algo de este estilo, ¿sí? Tener en cuenta esto, que no siempre los ejercicios son iguales, que lo importante es que vos estudies el procedimiento y entiendas lo que estás haciendo, ¿sí? Pero no para estudiar el procedimiento de memoria y decir, esto se hace así, 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 sino para tener en cuenta los procesos que van sucediendo y los conceptos que se van usando. Porque si no, a veces lo que pasa es que te cambian el enunciado y haces agua y es una pena. Bien, tengo esto, lo primero que voy a plantear yo son las ecuaciones. Si esto es acuoso, esto va a ser así. Acuérdate que son electrolitos. Tuki, tuki. Bien. ¿Y qué me dicen? Que a esta solución de hidróxido de calcio se le duplica el volumen de la solución agregando agua. Se duplica el volumen de la solución agregando agua. Acá había algo que era importante, que nosotros sabíamos que si aumentamos el volumen, disminuye la concentración. Y incluso este ejercicio está buenísimo porque si no me dieran estos volúmenes, yo podría trabajar igual, porque yo lo que tengo que tener en cuenta es que si duplico el volumen, lo que pasa es que la concentración baja, si yo la multiplico por 1/2 o la divido. Por lo tanto, al diluir esta solución, yo lo que voy a tener son finalmente 400 mililitros de una solución que es 0,0525 molar. Es decir, que esta solución inicialmente va a tener 0,0525 molar, nada, nada, y al final me queda nada, me queda 0,0525 molar, y acá me queda 0,105 molar. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la dilución que se le hizo. Me piden compararla con esta, vamos a trabajar con esta, que inicialmente tengo 0,185 molar, nada, nada, y al final tengo nada, 0,185 molar, 0,185 molar. ¿Qué me dice? Indicar qué solución presentará la menor concentración de iones oxidrilos. Entonces voy a mirar los oxidrilos, oxidrilos y oxidrilos. El que tiene la menor concentración, sí, entonces va a ser la menor concentración es la solución de hidróxido de sodio, que a mí me queda en 0,0525 molar, y me piden que calcule el pH de esta solución, y encima me lo aclaran, son re buenos con las 4 cifras significativas. Bien, ¿yo qué voy a hacer de acá? Voy a hacer el menos logaritmo de ese valor y voy a obtener el pOH, y sabiendo que pH más pOH es igual a 14, lo que yo voy a tener en cuenta entonces es que el pH de esta cuenta a mí me va a dar 13,02. Este pOH a mí me dio 0,9788107. Acuérdate que el pH es sin unidades, con 2 decimales más allá del número de las cifras significativas. Por lo tanto, mi respuesta correcta es indicar la solución, esta es la solución y este es el pH. Ojo que me pedían pH y no pOH. La mayoría en ese ejercicio había puesto este valor, este 0,98, para que no se confundan. ¿Qué hicimos entonces? Resolvimos todo un final con distintos ejercicios y agregados que le fuimos nosotros sumando a la hora de ir pensando estos ejercicios. Soy Belu de Química con Belu, te ayudo a poder preparar tu final de Química 05 o la química que estés cursando con distintos ejercicios que a nosotros nos han ayudado. Si te sirve este contenido, te propongo que lo compartas, que lo comentes, que le cuentes a otros de mi canal y que también me sigas en Instagram.